Buenos días. El día de hoy nos encontramos con el médico cirujano oncólogo Hugo Moreno Castanedo, egresado del Instituto Nacional de Cancerología de México. Y abordaremos el día de hoy las preguntas más frecuentes que tienen las mujeres acerca del cáncer de mama. Bueno, ¿por qué es tan importante en cuestión de estadística el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, como ya lo hemos dicho, es un problema de salud pública. El cáncer en general. El cáncer en general, lo hemos dicho, representa la segunda causa de muerte en nuestro país y el cáncer de mama representa la primera causa de muerte en mujeres. Lleva una curva de ascenso progresivo muy importante y preocupante. En Aguascalientes, hacia el 2013, el año pasado, se detectaron 2.140 nuevos casos de cáncer de mama y en todo el país ocupa la primera causa de mortalidad y de morbilidad por cáncer. ¿A qué edad se presenta más este cáncer y a qué edad tiene mayor mortalidad? Miren, independientemente de cómo las instituciones de seguridad social marquen, el cáncer de mama es un factor de riesgo que se presente por encima de los 40 años de edad. Entonces es muy importante hacer mastografías desde los 40 años. Cada día estamos viendo con mayor frecuencia cánceres más avanzados en mujeres jóvenes. Entonces es importante definitivamente hacer diagnósticos oportunos a partir de los 40 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Bueno, ya lo hemos dicho también, hay factores universalmente aceptados, entre ellos la herencia, el factor de antecedentes heredofamiliares, que se presenta un 12 al 15% de los casos. Los factores hormonales son muy importantes, la menarca precoz antes de los 12 años, la menopausia tardía después de los 50, el uso indiscriminado de estrógenos, no de anticonceptivos, sino de estrógenos, sobre todo por vía parenteral, el antecedente de enfermedad mamaria benigna, como puede ser la enfermedad fibroquística, que también es un factor de riesgo, y en general el haber tenido un cáncer previo en el otro seno. Eso predispone muchísimo a la mujer a tener un cáncer en el lado contralateral. Son en general así los factores universalmente aceptados. ¿Cuáles signos o síntomas deben alarmar a las mujeres para sospechar de un cáncer o acudir a una revisión médica? Bueno, también ya lo hemos comentado, hay datos de alarma, el endurecimiento de cualquier zona del seno es uno de ellos. El otro muy importante, la presencia de un nódulo o bolita, como lo llaman vulgarmente o comúnmente la gente. El cambio de coloración de la piel, incluso cambios tróficos de la misma, como la piel de naranja, la presencia de adenopatía o de un ganglio en la axila y muy importantemente recordar la secreción por el pezón. La secreción por el pezón, que puede ser sanguinolenta y es la que más nos preocupa porque muchas veces se dista el diagnóstico. Los laboratorios ofrecen marcadores tumorales como el CA15.3. ¿Qué tan confiable sería un resultado aislado que saliera positivo o negativo para afirmar o negar que tiene un cáncer de mama una paciente? Los marcadores tumorales, ya dijimos, son sustancias que produce el tumor, el cáncer. En el caso de cáncer de mama, el antígeno 15.3 es muy inespecífico.
no tenemos una especificidad ni una sensibilidad alta, y de alguna manera nosotros hemos tenido muchísimos pacientes que tienen un cáncer de mama cuyo antígeno 15.3 es prácticamente normal. Todos los falsos negativos existen. Sin embargo, es un indicador importante una vez que se ha hecho el diagnóstico, sobre todo para el seguimiento en el tratamiento de estas mujeres. Doctor, ¿en qué consiste una mastografía? Una mastografía es un estudio radiológico de los senos, así básicamente dicho. Es un estudio que ofrece definitivamente un diagnóstico. En las mejores manos, también hemos dicho, las manos con experiencia para hacer palpación, se escapa el 50% de los casos. ¿Por qué? Porque son lesiones totalmente ocultas o no palpables, y entonces la mastografía ofrece definitivamente un diagnóstico oportuno. Es un estudio sencillo, en realidad todas las instituciones públicas lo tienen disponible, y es importante definitivamente hacerlo de los 40 años en adelante. Bueno, la mastografía, como usted lo menciona, es un pilar para el diagnóstico de cáncer de mama. Y a pesar de su importancia y accesibilidad, ¿por qué cree que las mujeres no acuden a realizarse este estudio? Este es un problema más que nada de educación, y yo creo que todos coadyuvamos en él, y me refiero a nosotros los médicos también. Muy importante nuestra labor en la educación de la gente. Hay que llevar este tipo de programas desde la secundaria, la preparatoria y la universidad. Entonces es algo que hay que llevar definitivamente educación a la gente para que se lo haga. Esta en general es el problema básico. El otro que va muy relacionado con nuestro medio y nuestro proceso cultural es precisamente los falsos pudores. El falso pudor, o bien el miedo, muchas de las veces cuando la gente nota un nódulo, lo esconde, no dice, lo oculta, a nadie se lo comenta, y vienen las progresiones de los cánceres. ¿Qué opciones de tratamiento tiene una mujer a quien se le ha diagnosticado cáncer de mama? Las opciones son en general para todo el cáncer, pero especialmente para cáncer de mama tiene básicamente 3 opciones. Bueno, yo dijera que 4, dividiendo la quimio de la hormonoterapia. La primera es la cirugía. El aspecto quirúrgico es muy importante, por eso las detecciones oportunas a tiempo. Y hay un eslogan muy viejo que dice que una detección oportuna a tiempo es realmente un cáncer curable. Esto definitivamente ofrece la oportunidad de que los pacientes o las pacientes tengan tratamientos conservadores de mama. El otro gran rubro es la radioterapia. La radioterapia, que generalmente la podemos utilizar neoadyuvante o adyuvante, generalmente en cáncer de mama es adyuvante, es decir, dada después del tratamiento. Y finalmente la quimioterapia, que hicimos esta división de la quimioterapia en sí con la hormonoterapia, porque la hormonoterapia en cáncer de mama es fundamental. Recuerden que el cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente que depende de estrógenos y de progesterona, más de estrógenos que de progesterona, y los receptores hormonales son fundamentales. Entonces, cuando los pacientes tienen receptores hormonales positivos, hay que dar hormonoterapia. Cuando los tienen negativos, generalmente no la damos, aunque se dice que hasta un 20% de los pacientes se ven beneficiados. ¿Qué opciones tiene una mujer que se le ha realizado mastectomía
para conservar la simetría de sus mamas. Bueno, yo creo que esta pregunta la podríamos abordar desde dos puntos de vista. La simetría de las mamas, lo primero que intentamos, les digo, es un diagnóstico oportuno para poder hacer cirugías conservadoras. La cirugía conservadora, como su nombre lo dice, de mama, es realmente conservar el seno con la linfadenectomía que se hace, pero quedan muy buenos resultados estéticos. Si esto no es posible, entonces hacemos reconstrucciones mamarias. La reconstrucción mamaria se puede hacer de dos maneras, la inmediata y la diferida. La inmediata es hacer la mastectomía y en ese momento colocar la prótesis. Y la diferida generalmente depende mucho del tratamiento subsecuente de la paciente. Aquí es importante resaltar que muchas de las mastectomías que hacemos se hacen en las reconstrucciones diferidas porque las pacientes requieren radioterapia. Y la radioterapia puesta en la prótesis la daña. Entonces esperamos un tiempo razonable, por lo menos 2 años, para hacer reconstrucción. ¿Con qué frecuencia refiere una paciente tratada con mastectomía radical dolor crónico o edema en su brazo? Sí, esto se llama linfedema. El linfedema del brazo es en realidad un problema, y es un problema para la paciente, pero también para el médico, porque son de muy difícil manejo. Afortunadamente no se presenta en una gran cantidad de casos. Nosotros tenemos reportes, no sé, del 12, del 15% de los casos con mastectomías radicales. Esto tiene mucho que ver en 2 factores importantes. Uno, el ejercicio que haga la paciente forzado después de una mastectomía, que generalmente lo limitamos para el brazo ipsilateral que fue operado. Y el otro, que es muy importante, es el manejo quirúrgico que se haga. Cuando se hacen manejos quirúrgicos traumatizantes, sobre todo sobre la vena axilar, se produce más linfedema. Y digo que es un problema porque el linfedema es de muy difícil manejo. Nosotros lo dividimos en grados. Los grados severos son de muy, muy difícil manejo. Los grados iniciales, grados 1 y 2 del linfedema, generalmente los podemos tratar muy bien con unas mangas. Hay ahora mangas compresivas con guanteleta que permiten a la paciente ir mejorando el linfedema y una serie de ejercicios importantes. ¿Qué esperanza de vida tiene una paciente sin tratamiento comparado con un diagnóstico oportuno en una fase muy No, pues es mucha, hay una diferencia entre el cielo y la tierra. El diagnóstico oportuno definitivamente ofrece una gran posibilidad de curación de las pacientes. Para mucha gente el cáncer de mama no es curable, esto también hay que comentarlo, solo es controlable. Sin embargo, en la experiencia personal de muchísimos años, las pacientes tienen sobrevidas demasiado largas. En cáncer las estadísticas nos marcan establecer las sobrevidas a partir de 5 años. Y cuando lo hacemos de esta manera, por ejemplo, una etapa 1 o una etapa 2 tienen sobrevidas entre el 70 y el 90% a 5 años para cáncer de mama. Obviamente etapas 3, que son localmente avanzados, esto disminuye considerablemente, y etapas 4, donde la mortalidad es muy alta, pues el pronóstico empeora. ¿A partir de qué edad y con qué frecuencia la mujer debe autoexplorarse y realizarse una mastografía? Bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, la autoexploración mamaria y la mastografía se consideran en realidad salvamento. Es acciones que definitivamente salvan vidas. La autoexploración mamaria hay que llevarla a cabo desde la pubertad, desde que inicia la mujercita con el crecimiento de sus senos. Desde la pubertad hay que iniciar la autoexploración y seguirla el resto de la vida.
Nosotros decimos que la autoexploración mamaria debe hacerse en mujeres premenopáusicas 5 días después de su menstruación, y en mujeres posmenopáusicas escoger algún día, o bien pacientes que tienen histerectomía. Y la mastografía, a diferencia de las instituciones públicas de salud, donde generalmente le establecen por encima de los 50 años, nosotros recomendamos que se haga a los 40 años en adelante, cuando menos una anual. También depende, si hay gente que tiene mamas normales, tiene 2 o 3 mastografías normales anuales, se pueden espaciar a cada 2 o 3 años. ¿Cuál cree que es la repercusión social más importante en el núcleo familiar al presentarse un caso de cáncer de mama o un deceso por cáncer de mama de una mujer? Bueno, definitivamente aquí hay que abordar esta pregunta desde muchos puntos de vista, pero lo primero, ya dijimos que el cáncer de mama se presenta en forma heredofamiliar hasta el 12 al 15%. Nosotros hemos tenido pacientes en donde la abuela, la hija, la nieta, todo en esa línea materna han tenido cáncer de mama. Entonces, lo primero, la primera sensación que aparece en las personas de ese núcleo familiar es temor, es miedo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un antecedente familiar que definitivamente es un antecedente de riesgo. Y el otro punto de vista de abordaje, cuando se ha tenido un deceso en la familia, pues definitivamente son las etapas de duelo, que además de ser importante, donde la gente tome conciencia para autoexplorarse y para irse a hacer una mastografía, se viven etapas de duelo muy importantes con mucho temor. Acuérdense que un paciente con cáncer de mama no solamente se vio afectado él, sino todo su entorno familiar, sus amigos, su trabajo, etc. Speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are the light. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista y agradecemos al doctor Hugo Moreno por su tiempo y por acceder a responder nuestras preguntas acerca de estos temas tan interesantes como es el cáncer de mama. Muchísimas gracias por la invitación. Smiles politely back at you. You stare politely right on through.